Es un término difícil como de poner que justo, digamos, un término justo. Normalmente lo tenemos asociado con una carencia más en lo material, ¿no? Y para mí quizá el tema de pobreza es la falta de oportunidades, que hace que haya distintos tipos de pobres. Puede haber pobres materiales, pero puede haber afectivamente también una pobreza, puede haber una pobreza a nivel, bueno, educación, eh, el estudio es un capital también en cierta manera, ¿no? Entonces hay diferentes cosas. En la terminología uno lo que podría decir, utilizando algún término también de educación, para que se está trasladando educación que no está muy claro, es el tema de inclusión, me parece, ¿no? La pobreza juega contra la exclusión. Para mí es más que hablar de pobreza, habría que hablar de exclusión. Exclusión a los bienes, exclusión a un servicio, exclusión a un trabajo. eh, entonces ahí uno, si lo asociamos con educación, podemos utilizar el tema de inclusión en paralelo con el de integración. La educación, más allá de adquirir conocimientos, lo que tiene que producir en la persona una cierta capacidad de sus hábitos, eh, donde esos conocimientos sean aplicados también, ¿no? Pero implica también un desarrollo integral de la persona. La educación es, vos tenés que educar en hábitos también. Eh, en un chico que capaz hoy no tiene cultura de límites, la escuela pone límites también, ¿no? O tendría que ponerlos al menos. Eh, y ahí estás educando que vivís con otro, estás educando en un valor de libertad y de respeto. Eh, entonces, para mí la educación es mucho más integral. Hoy por hoy eh, se ha desplazado de lo enciclopédico iluminista a ser, me parece, o tendría que ser la búsqueda del desarrollo integral de la persona con las distintas facetas, ¿no? Sería como, me parece esa, como el traspaso, ¿no? Educación en valores, hay un montón de otras cosas que no están incorporadas en las currículas. El diseño curricular eso a veces no está tan claro. Si está en calle no está en educación. Normalmente no está en el sistema educativo. Si aplicamos educación como sistema educativo. Pero el proceso de, digamos, la educación es un nivelador también social. Los tendrá que elevar a todos al mismo nivel. Entonces implica un espacio de incorporación de cosas que no tiene. La situación de calle haría igual que no tenga la posibilidad de la educación del hogar, que es el complemento con el cual hoy por hoy igual habría que situarnos o ver qué entendemos por situación de calle, ¿no? Y si habría familias o chicos en situación de calle. Capaz hay más personas que familias. Entonces eso uno tendría que ver. Y hoy por hoy, si hay un chico que está fuera del sistema escolar, sin llegar a ser situación de calle, pero que viva de la calle, ¿no? Porque capaz vive de la calle, pero tiene un hogar, y capaz no está en situación de calle. Eh, Hay que preguntarnos como sociedad por qué una persona no quiere escolarizarse. O hay una familia que no quiere escolarizar a su hijo cuando nuestros abuelos lo primero que luchaban era que sus hijos, es decir, nuestros papás, pudieran tener educación. Y hoy no hay esa realidad en muchos papás. ¿Viste? Entonces habría que preguntarnos también por qué ese chico no quiere, él o nadie lo quiere escolarizar. Capaz porque ya no tiene un valor o no es significativo en esa persona el escolarizar, ¿no? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer sociales, ¿no? Y culturales. Eh, sí, lo que pasa es que uno tendría que ver qué entendemos por educación, porque está educación formal y no formal también. Habría que ver. O sea, referido a la educación dentro de las escuelas. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que si vos la pensás solamente en ese ámbito, la educación pasa a ser un medio y no un fin en sí mismo. Si la educación es un medio para lograr otra cosa, también puede estar condicionada. La educación tiene que ser un fin, no un medio. Un fin primero para crecer uno, para desarrollarse, para poder dialogar, para poder encontrarse con otro.
para poder pensar. La educación es eso en el fondo. ¿Sí? Viste que ahora se está terminando de discutir el voto de los 16 años. No es importante la edad, lo importante es si tiene algo en la cabeza para pensar su voto. Y ahí me parece que es el desafío de la educación. El desafío de la educación es dar herramientas. ¿Que después van a servir para la inserción laboral? Claro. Pero entonces ahí uno tiene que ir descubriendo si es un medio o es un fin. ¿Y para qué? ¿Solamente pienso que la educación es algo para que me inserte laboralmente? Entonces va a tener un límite. Por eso fíjate que inventamos máster o cosas, o posgrado, todo eso, para que la persona crea que es más importante y capaz sí y no. La sabiduría no es del que más sabe con la cabeza, sino del que aprendió. Es ese abuelito o esa abuelita que vos le pedís un consejo y porque lo sabe porque es viejo, digamos, ¿no? No porque aprendió con la cabeza, sino que aprendió con el corazón y con la vida. Y ahí me parece que es el desafío. Tener claro los objetivos que tenés y ser realista. Me parece que el imaginario... a ver, el gran problema es cómo planificamos nosotros la tarea educativa. Cuando a veces en los profesorados o todo eso se le enseña a planificar y los docentes dicen ¿para qué me va a servir esto? Te sirve para tener objetivos claros y que son evaluables. Y así vos podés proyectar una tarea. Entonces, para que la práctica sea efectiva, lo que vos tenés que tener es un buen diagnóstico. Entonces, y que la práctica educativa sea una respuesta a esa necesidad que vos vas viendo. Es un encuentro de dos cosas. Es por un lado la currícula o el diseño curricular que me dice qué conocimientos no pueden faltar, hablando de la escuela específicamente, pero por el otro lado vos tenés que descubrir qué necesita esta persona para desarrollarse. Entonces el encuentro de esas dos cosas con un buen objetivo, con un buen diagnóstico y objetivos claros, con acciones acordes a eso, te va a llevar a que no te equivoques en la práctica. A lo sumo la revisarás. Y ahí está también el aprendizaje, que uno se puede equivocar. Y también es esto, en muchas cosas te vas a equivocar. El tema es que no nos educan para el fracaso. Y en verdad la vida no es todo éxito. Y en muchas cosas son pruebas de error. Y una cosa es lo que te dice un manual y otra cosa es lo que es la persona concreta que tenés delante. Este chico que está ahí, que tiene esta problemática. Y vos, el manual no te enseñan a ver, bueno, ¿cómo hago para que si en este hogar, que hay violencia de hogar, o violencia de género, lo que sea, el chico sufre eso, va a repercutir en la escuela? Y no hay un manual que te diga cómo voy a resolver, porque capaz lo que necesita es cariño, y a un chico lo que le soluciona es un buen abrazo, pero ahora ahí está el miedo hasta abrazar a un chico. Entonces es mucho más complejo que eso, pero la práctica no es lineal en muchas cosas. Y lo que vos programás no necesariamente o planificás, generalmente se cumple, pero sí tenés que tener claro el diagnóstico, tener claro qué es lo que qué es lo que vos querés, y también tener claro que si lo que vos querés es real y posible. La realidad es, uno empieza a entender las cosas cuando descubre que hay un mundo que es el ideal y otro mundo que es la realidad, ¿sí? Es intentar subir hacia el ideal, pero no estar en el mundo de las ideas, sino concreto. Entonces decir, bueno, logro. Entonces las prácticas tienen que estar unidas un poco a ese buen diagnóstico. En algunas cosas no hay buenos diagnósticos. Es un escritorio. Y la vida no es un escritorio.